Y la fecha de realización es de hoy, 5, y la de presentación va a ser para el 12, ¿ya? Como introducción tenemos las curvas de nivel. Las curvas de nivel, a ver, antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta, duda? Consulta. El examen va a ser un solo, ya habíamos dicho al inicio. Así que, ya, si no hay dudas, nada, vamos a continuar, ¿ya? En el laboratorio 3. Las curvas de nivel, ¿perdón? Disculpe, del anterior laboratorio tenía una duda, si se puede hacer. ¿No hicimos dudas del laboratorio 3? Sí, sí hicimos, pero ya haciendo el cálculo hay un detalle que quisiera preguntar, es algo rápido. Es sobre cuando el ángulo vertical es menor de 90 grados, el delta H ya no se restaría, se sumaría. Sí, cambia el ángulo. Si el ángulo es mayor a los 90 grados, ya es el ángulo menos lo que encontramos. Y si es el ángulo, y si es al revés, ya mejor vamos a hacer la tablita. Un ratito. Ensayo 3, ¿no? Ya. ¿Pueden ver mi pantalla, no? El laboratorio 3. Sí. Hola. Ya. Esto era lo que me decía nuestra compañera. Aquí está. El ángulo varía en función a esto. Sí, no se ve. Ya. Entonces esperemos que cargue un ratito. Sí. Ya. Este es el ensayo 3. Y estábamos hablando acerca de la tabla esta. Ya, decía que esta fórmula utilizamos del ángulo que es 90 grados menos el ángulo vertical. Dice, si el ángulo vertical, aquí dice, es menor a 90 grados, utilizamos esta fórmula. Y utilizamos otra fórmula, el ángulo vertical menos 90 grados, si el ángulo vertical es mayor a 90 grados. Eso quiere decir. O sea, aquí vamos a ir ahora a la tablita. Vamos a buscar un ángulo que sea mayor a 90 grados. Y por consiguiente vamos a utilizar este ángulo que es el ángulo vertical menos 90 grados. Por ejemplo, en el primer cuadro tenemos que aquí el ángulo es mayor a 90 grados. Va a ser 90, aquí es 90 grados, 47 minutos, 58 segundos. Y este sería para la fórmula número 2, que sería el ángulo vertical menos los 90 grados, ¿no? Ahora vamos a buscar una cuando sea menor a 90 grados. Menor, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí. A ver, el puntero, acá está. Aquí, por ejemplo, este ángulo es menor a 90 grados, es 87 grados, 18 minutos, 52 segundos, ¿no? Ese ángulo entraría a la primera fórmula, que es 90 grados menos el ángulo vertical, que sería a esta fórmula, menor, porque era 87, no sé cuánto, ¿no? No sé cuántos minutos. Y esto cuando ya es, por ejemplo, 90, cuando es 90, y digamos, póngale aunque sea un grado más, un minuto más, ya, digamos, ya pasa a la siguiente fórmula que es esta, que es el ángulo vertical menor a 90 grados. Y cuando es menor a 90 grados, utilizamos el ángulo de 90 grados menos el ángulo vertical. Eso. No sé si pude quitarle su duda o no era esa la pregunta. No, yo me refería al momento de calcular la cota, siempre se van a restar tanto el delta H como la altura del prisma. Sí, porque este caso, esta fórmula acá, la pueden usar también. Esta, la pueden usar. Pero yo más abajo la cambié, no sé si se han dado cuenta. Para de que tal forma que todo se reste. Acá está abajo, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, ya aquí en esta fórmula, ya todo se resta, ¿no? La cota del punto 2, dice, es la altura del equipo, ya va a ser esta altura del equipo,
menos el delta H 0,70 menos la altura del prisma, que es esta la altura del prisma aquí. Y como pueden ver, aquí está claro, un claro ejemplo, miren. Esta es la altura del prisma. Mi dibujo, claro, está distorsionado un poquito, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más horizontal que se pueda. Perdón. Ya, vamos a hacer nuevo. Va a ser aquí una recta horizontal. Como pueden ver, esa es la altura del prisma. ¿Cómo le puedo así? H, va altura de instrumento, perdón. Altura. Altura de instrumento. Esa es la altura de instrumento. Ahora, esta es la altura del prisma. Como pueden ver, M. La altura del prisma. Aquí que tenemos esta parte, aquí este producto es delta H, ¿no? Ahora, ¿por qué yo lo modifiqué mi fórmula? Para que sea más sencillo para ustedes, para que se ubiquen. Miren, esta es la altura del instrumento. La altura del instrumento. Nosotros queremos llegar a conocer esta cota de este punto. Esa es la cota del instrumento, que es esta, 415,678. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Ahora, menos podemos menos delta H, menos la altura del prisma, menos 2 metros, igual a la cota, ¿no? Cota del punto, en este caso 2. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué va a ser eso? ¿Esa era la duda? Sí. ¿Será que yo puedo dibujar? Sí. Para que me entienda un poquito lo que quiero decirle. ¿Puedo rayar yo ahí? Ya. Cuando mi ángulo vertical sea así, menor a 90 grados, ¿no? Aquí va a estar el prisma. Esta va a ser la altura del prisma. Y esta es mi altura vertical, ¿no? Este va a ser mi delta H, ¿no? Entonces, si yo conozco esta altura, que es la del instrumento, ¿no sería más delta H y de ahí los menos 2 para conocer esta cota? Ya, a ver. El ángulo aquí es mayor a 90 grados. O sea, esto es 90 grados, ¿no? Ya, sí. de ahí tenés que partir. Ok. Ya. Ese son 90 grados, ¿no? Ahora, claro, ese es 90 si grados. este sería el ángulo vertical, ¿no? No estoy bueno. Si fuera así, menor a 90 grados. Si, claro, si mi hipotenusa estuviera para arriba, no para abajo, como está en su dibujo de usted. Ah, claro. Ah, claro, ahí tendrías que sumar el delta, ¿no? Sumar el delta H y luego ya recién restar la altura del prisma, ¿no? Esa era mi duda. Claro. Sí, eso, correcto. Está bien, es eso. Como pueden ver, es criterios como, ¿qué se puede decir? En geometría creo que igual se lleva esto, ¿no? Es jugar con los ángulos, ¿no? Y bueno, en topografía uno igual. Es jugar con ángulos. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta ya que estamos acá en el tema 3, laboratorio 3? Para que lo podamos despejar. Si no, pasamos al laboratorio 4, que es curvas en... Otro ensayo. A ver, vamos a ver si no hay más participantes. Hay uno, ya. Ya. Ahora, ¿cuál es? O sea, ¿a qué se refiere? Que hay que unir con una línea a puntos que tengan la misma cota. O sea, si es 400 una cota, hay que unir con otra cota que es 400, y si hay otra cota que es de 400, si igual se la une con una línea. Así vamos formando la curva de nivel, ¿ya? A eso se refiere. Hay que unir con línea a todas las que son la misma cota. Ya. Respecto a un plano de referencia, generalmente el nivel medio del mar, ¿ya? Eso. Ahora, el uso de las curvas de niveles permite representar
el relieve de un terreno con gran facilidad. O sea, ¿qué se quiere decir con eso? Que vamos a poder realizar curvas de nivel para poder ver el relieve desde acá, desde gabinete, de un terreno, de dicho terreno que se va a formar, ¿ya? A eso se refiere. De otras palabras, se puede decir que se puede hacer el 3D con sacar datos en planta, ¿no? Ya. Y precisión. Respecto a otros métodos dados en el conjunto representante, cualitativa y cuantitativamente, los elementos de precisiones y accidentes de terreno. Ya, ahí por ejemplo donde dice que vamos a poder ver los terrenos accidentados, todo eso. Con las curvas de nivel podemos ver eso. Como objetivo que tenemos es determinar las curvas de nivel de los datos obtenidos durante el proyecto. Con los datos que yo le voy a dar, bueno, el objetivo es poder determinar los niveles, ¿no? Las curvas de nivel. Otro de los objetivos es realizar y aplicar el método semigráfico a través de la triangulación para determinar las curvas principales y secundarias. ¿Ya? Ahora, otro objetivo es aprender a realizar las curvas de nivel a mano alzada. Ya, eso vamos a aprender también, ¿ya? Ahora, realizar las curvas de nivel en 4 cuadrantes. Eso también van a aprender ahora, ¿ya? Vamos a hacer 4 cuadrantes y de ahí vamos a sacar las curvas de nivel. Claro, pueden ser más cuadrantes, ¿no? Pero vamos a hacerlo con 4 y ya lo demás es mecánico. Como fundamento teórico tenemos este ensayo, las curvas de nivel, concepto, definición y característica. Eso van a hacer, ¿ya? Los tipos de curvas de nivel también van a investigar. Materiales, tenemos la estaca, el combo, la wincha. Y en equipo tenemos GPS, ¿ya? No necesitamos más. También podemos hacer este ensayo ¿con qué? ¿Con qué podemos empezar? Con un nivel de ingeniero. Arrastramos una cota, bueno, arrastramos desde un BM la cota y verificamos todas las estacas, cuál es su cota. ¿A qué me refiero a eso? Tenemos un BM. En este caso, a mis alumnos, el anterior, bueno, cuando había todavía la clases presenciales, le hice hacer con el nivel de ingeniero. Así verificamos si sabían o no manejar el nivel de ingeniero también. Ellos se estacionaban y arrastraban la cota. Iban a arrastrar la cota hasta tal punto, iban a tener que hacer un punto de cambio también ellos. Y de tal forma que cuando llegaban al punto, bueno, aquí tenía que estar el instrumento, llegaban al punto, al terreno donde iban a hacer el control de los 4 vértices, para verificar, ellos ya se buscaban en qué lugar iban a estar, si iban a estar por acá, si iban a hacer su punto de cambio, ¿no? Y yo les ponía aquí las estacas, un cuadrante, así les colocaba las estaquitas. Y ellos tenían que sacarme la cota de esas estacas, y con esas cotas formar las curvas de nivel. Así tenían que hacer. Y ellos ya revisaban de acá con el nivel de ingeniero todas las cotas de todos los puntos. ¿Ya? También se puede hacer directamente con un GPS. Y ahí aquí ya tenían los datos del gabinete, del campo, y se iban al gabinete y hacían todo lo que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Esa vez yo le hice así para ver si es que de verdad estaban aprendiendo o no, ¿no? Ya. Procedimiento. En procedimiento, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, realizar el respectivo reconocimiento del terreno, como siempre. Segundo, estaqueamos los puntos del borde de los cuadrantes, ¿ya? Delimitamos nuestra área, ¿ya? 3. Con el equipo realizar un levantamiento para obtener los datos, ¿ya? Vamos a hacer un levantamiento y obtenemos las cotas de todas las estacas. 4. Calculamos la distancia de las curvas del nivel. Hay que sacar las distancias, ya sea con la ayuda de la wincha, por ejemplo, que pueden hacer. ¿Ya? Y también pueden sacarlo con las coordenadas, ¿no? Si ustedes quieren, como tienen todas las cotas,
tienen las distancias, se puede hallar coordenadas de un punto y del otro punto, y hacemos diferencia de coordenadas y sale una distancia también. Hay miles de formas de poder hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Como punto 5, hacemos a mano las gráficas de las curvas de nivel, ¿ya? Eso. Si ustedes quieren lo hacen en computadora, no hay problema, a mano también. ¿Ya? El esquema, ustedes ya lo conocen, el mismo procedimiento. Informe fotográfico no tenemos. Datos y fórmulas. Los datos y fórmulas que tenemos son esto, nada más que eso, ¿ya? Como pueden ver, este es el cuadrante. Este va a ser el cuadrante. Estos van a ser los datos que ya le estoy dando, por eso está en datos y fórmulas. Va a estar de esta manera. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿ya? Ahora, esto es su cota en ese punto. En esta esquina, su cota es esa, ¿ya? Y las distancias, la delimitación es de 100 metros por 100 metros, ¿ya? Obviamente, a la mitad, esto va a ser 50, y lo otro va a ser también 50. Correcto, ¿no? Lo mismo para el otro vértice. 50 y 50. Correcto, ¿no? Ya. Eso está claro. Las cotas de ese punto es esta, 450. Y así sucesivamente, ¿ya? Hasta ahí estamos claros con el cuadrante, con el cuadro, ¿no? Ahora le voy a pasar a explicar acerca de lo que es la curva principal, cada cuánto lo vamos a tener de espaciamiento. Esto es CP, se refiere a curva principal. Vamos a hacerlo cada 10 metros. Las curvas secundarias, cada 5 metros. Y la curva base, o la curva del inicio de 400, la cota más baja, de 400. Primero hay que definir esto. ¿Dónde está la cota más baja? Con eso partimos, ¿ya? Ahora, aquí decimos que vamos a hacer, esto puede variar dependiendo de la exigencia del proyecto. Puede variar esto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer las curvas principales cada 10 metros y las curvas secundarias cada 5 metros. Esto varía dependiendo a qué trabajo se está haciendo, ¿ya? Ahora, las curvas principales, ¿cada cuánto tendríamos? Una que va a ser a las 400, otra va a ser a los 410, cada 10 metros, 420, otra a los 430, 440, hasta el último punto, la última cota que es la más alta, 450. Ahí vamos a tener las cotas de las curvas principales en esas cotas, ¿ya? Eso pueden grabarse o se lo hacen a un ladito, no sé, depende de ustedes. Ya. Ahora vamos a tener también curva secundaria cada 5 metros. Nuestra cota base es 400. Entonces a los 405 vamos a tener una curva secundaria. Después tenemos una curva principal. Después otra vez 5, cada 5 tenemos una curva secundaria. Después tenemos otra vez una curva principal, las 420. Después a los 425 tenemos una secundaria. Y de los 425, 400 más 5 son 430. Entonces tenemos una principal. Y otra vez bajamos, tenemos una secundaria así. Ya cada 5 metros. Y eso, como ya les dije, cota base. La cota base va a ser cota P. Ya. El punto de partida. Por eso dice, la cota base va a ser la cota de partida. ¿Ya? O la curva principal. Ya. Dicho eso, empezamos a hacer los cálculos. Primero vamos a hacer ¿para qué cuadrante? Para el cuarto cuadrante. ¿Por qué por el cuarto cuadrante? Porque tenemos la cota más baja y esa es nuestra cota de partida. ¿Ya? Ahora, vamos a los siguientes cálculos. Vamos a empezar de la distancia de la cota 400 a la 430. ¿Cuál es esa? Es esta. En esta recta, de los 400 a los 430. Esa recta vamos a hacer, ¿ya? De la cota 400 a los 430. Y si tuviéramos que hacer de esta recta de las 400 a los 450, tenemos que utilizar esta recta, ¿ya?
y tendríamos que trabajar con la hipotenusa, ¿no? Ya. Primero vamos a hacer la recta de 400 a 430. De esa recta, ¿cuánto es nuestra distancia? 50 metros, ¿no ves? Aquí tenemos 50 metros de distancia. Correcto, ¿no? Ya. Dicho eso, nos bajamos más bajito hacia el cálculo. Conocemos que nuestra distancia es de 50 metros. Ya. Lo siguiente, ¿va? Tenemos una curva principal en la cota 400. Aquí tenemos una curva secundaria, una curva principal, una curva secundaria, una principal, una secundaria y una principal. ¿Ya? Ahora, en esta distancia, a la distancia que tenemos de 400 a 430 es de 50 metros, ¿no? Ahora, la diferencia entre la cota 400 y la 430, ¿cuánto es su diferencia? Son 30, ¿no? Son 30 metros. Es 30 metros. Ya, dicho eso, conocemos ya el cateto adyacente con el cateto opuesto de este triangulito, y vamos a poder encontrar, con la ayuda de relación de triángulo, vamos a encontrar los puntos, ¿ya? De cada curva. La idea es encontrar cada qué distancia, la idea es encontrar cada qué distancia en X tenemos un punto, una curva de nivel en todo el tramo, ¿ya? Esa es la idea. El tiempo se nos está por acabar. Cuando se acabe, comenzamos otra sala, ¿ya? Yo envío el link. Ya. Hacemos relación de triángulo de tal manera que, la primera, ¿qué va a ser? Dice, que va a ser esta de acá. De aquí, 425 menos 430 menos 425 va a ser 25. Acá no, ¿eh? 25 metros. Ahora, sobre X, que no sabemos a qué distancia está. Eso va a ser X. Ahora, igual a cateto más alto, conocido, que es 30 sobre 50. 30 sobre 50. Ahora hacemos el despeje de X, despejamos X, y tenemos que va a estar a la distancia de 41,67 metros. Va a estar ese punto, ¿ya? A esa distancia vamos a tener la curva secundaria, en este caso va a ser, ¿no ves? 41,67 metros, que va a ser más o menos de por acá, digamos, 41,67 metros. Póngale que esta es la mitad de 50 a 25, por acá más o menos va a ser así, ¿no ves? Por ahí más o menos, va a ser el punto de la curva secundaria, y aquí tenemos una curva principal, ¿ya? La idea es ir haciendo eso, de ir buscando, encontrando cada qué distancia en X tenemos una curva ya sea principal o secundaria, ¿ya? Esa es la idea. De eso es lo que estamos encontrando, ¿ya? Ahora lo mismo, aquí. Vamos allá primero a las curvas secundarias y después las curvas principales. Ahora aquí, una secundaria. ¿Cuál es la diferencia de aquí a la cota 400? Son 15 metros, ¿no? Correcto, ¿no? Sencillo, ¿no? Como pueden ver. Ahora vamos a hacer para el otro tramo, de 400 a 408. ¿Cuál es ese? Este de acá abajo, ¿no? De la cota 400 a la 408. Esa distancia. Lo mismo, tenemos 50 metros de distancia. Correcto, ¿no? Ya. Dicho eso, ese tramo vamos a hacer ahora. Nos vamos al tramo. En ese tramo, ¿qué tenemos? Tenemos solo una curva secundaria, ¿no? Como vamos a hacer cada 5, tenemos en la cota 400 y en la 408. Aquí tendría que aumentarse un poquito más para que sea la 400, para que sea 10 metros, para que tengamos una principal, así que por ende solo vamos a tener una curva secundaria.
que es a los 405. Curva secundaria, su diferencia de altura, ¿cuánto va a ser? 5 metros, ¿no? Y aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 50, ¿no? 5 sobre X y 8 sobre 50. Despejando X tenemos que va a ser igual a 31,25, ¿no? Correcto, ¿no? A esa distancia en X vamos a tener este punto de la cota 405. Ya, correcto. Ya ahora. Por lo que veo aquí tengo un error. Ya. Listo. Ahora vamos a hacer el inclinado. De 400 a 450. Sí, creo que ese ya es el inclinado. Sí, ese es el inclinado. Y los otros cuadrantes es lo mismo, ¿ya? Solo sería, hay una diferencia solo en en el inclinado. Después lo demás es lo mismo. Como pueden ver es lo mismo, ¿no? Ya lo siguiente ustedes ya lo van a hacer. Vamos a hacer el inclinado. Y ya ustedes lo hacen los demás. El inclinado, nada más que la diferencia es, tenemos la cota de, no, este no es el inclinado, de 408 a 450. Es el vertical de un costado, este acá. De 408 a 450. Ya conmigo vamos a hacer un cuadrante. De 408 a 450. Eso. Esa recta vamos a hacer, ¿ya? Ya, vámonos abajo. 408, 450. Ahí estamos. Aquí vamos a tener cada 10 una curva principal y cada 5 una secundaria, ¿no? De 408 a 410 nos corresponde a los 410 una curva principal y a los 415 una secundaria, ¿no? Ya. Primero hacemos la secundaria, que va a ser esta, a los 445, a los 435, a los 425, a los 415, eso. En sí vamos a tener 1, 2, 3, 4. 4, ¿no? Ya. Aquí hacemos la diferencia entre 445 menos 408, vamos a tener que es una diferencia de 37 metros sobre X que no conocemos. Ahora, haciendo relación de triángulo, cateto opuesto 42 sobre adyacente 50, tenemos que va a ser a nuestra distancia en X de 44,05 metros. Vamos a tener una curva secundaria, ¿no? Ahora, tenemos otra, que es a los 435. ¿Cuánto tenemos de diferencia entre cota y cota? Tenemos 27 metros, ¿no? 27 metros. Sobre X que no conocemos, 27 sobre X que no conocemos, sobre la cateto opuesto, 42, sobre adyacente 50. Tenemos que, vamos a tener a una distancia de X de 32,14 metros, nuestra curva secundaria de 435, ¿ya? Y lo propio para la otra, que nos queda, que es la cota a los 17 metros, ¿no? Que está aquí. Que va a ser de 17 metros. 17 metros. Esto ya es 17. 17 metros sobre X que no conocemos, que es el cateto opuesto 42 sobre el adyacente que es 50, tenemos que va a ser a una distancia de 20,24 metros. Vamos a tener la cota de la curva, el punto de la curva secundaria. ¿Ya? Ahora nos pasamos al siguiente, que va a ser las curvas principales. ¿Ya? Las curvas principales. ¿Cuál es la que corresponde? Esta es la inclinada. Vamos a explicar esta más y las otras ya no es necesario que se les explique, ya saben, es seguir los mismos pasos. Esta inclinada es lo único que varía con las otras que ya les he enseñado ahorita, que se refiere a
La inclinada que es esta, de la cota 400 a la 450. Esa inclinada. Como pueden ver, las otras son iguales, similares. Se lo puede hacer de la misma manera. Ya hemos hecho esta y esta. La que va a quedar hacer solo es esa y esta ahorita. ¿Ya? Bueno, continuamos haciendo. Ya estamos por terminar. No tengan pena. Ya. Para empezar, tenemos que encontrar el inclinado, ¿no? La distancia inclinada. ¿Cómo encontramos eso? La distancia inclinada por Pitágoras, ¿no? Pitágoras. No creo que sea necesario explicárselo eso, pero ya, lo vamos a explicar ya. Por Pitágoras sabemos que los catetos al cuadrado, ¿no? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, encontramos esa distancia inclinada, que es esta, que nos va a salir 50 raíz de 2. Esa es la distancia entre el punto, la cota más baja con la cota más alta, que esta sería la cota 400, y la otra 450. ¿Ya? Esa es la recta, la distancia. Listo. Dicho eso, solo eso es lo de diferencia que hay que hacer, nada más. Esto va a ser obviamente x 50 sobre y 50. Más y 50 al cuadrado. Todo eso al cuadrado, encontramos la distancia esta, que es la que ya les mencioné. Ahora utilizamos esa distancia como la que va a ser nuestra horizontal, ¿no? Ahora, tenemos una cota, una curva secundaria a las cotas 445, otra a las 435, otra curva secundaria a las 425, otra a las 415 y a las 405. Son 1, 2, 3, 4, 5 curvas secundarias que vamos a calcular, ¿ya? Lo siguiente. ¿Cuánto es la diferencia de este punto entre cota y cota? De 445 a 445 metros, ¿no? Correcto, ¿no? Va a ser 45 sobre x y 50 sobre la raíz de 50. 50 sobre 2, eso, ¿ya? Despejando eso, tenemos lo siguiente, que va a ser x igual a 45 raíz de 2. A esa distancia vamos a tener esa curva secundaria, ¿ya? Ahora, vamos a hacer para la curva secundaria la cota 435, que es esta. Lo siguiente, relación de triángulo, que ya va a ser diferencia de altura, 35, entre cota y cota. Sobre x que no conocemos, y el opuesto, 50, sobre la raíz de, 50 raíz de 2, que es la distancia inclinada, la distancia horizontal para nosotros en este caso, que va a ser igual a x a los 35, raíz de 2, va a ser nuestra distancia de la cota 435, que va a ser una curva secundaria. Ahora, a los 425 tenemos otra cota que va a ser una curva secundaria, ¿no? Ahora, la diferencia de altura que tenemos entre cota de 400 y 425 es de 25 metros sobre x. Hacemos la relación de triángulo, que va a ser 50 sobre raíz de 50 sobre 2. La raíz de 50 por raíz de 2, tenemos que va a ser igual a qué distancia vamos a tener este punto de la curva secundaria, va a ser a los 25, raíz de 2 metros. La curva secundaria que va a ser en la cota de 425. Y esta otra que va a ser en la cota 415, que igual es una curva secundaria, que va a ser diferencia entre cota y cota de 15 metros sobre x. Haciendo la relación de triángulo queda en 50 sobre 50 raíz de 2, que es una distancia de 15 raíz de 2. A esa distancia vamos a tener nuestra curva secundaria. Ahora lo propio para la otra
curva secundaria que es en los 405, diferencia de altura 5 sobre X, chiquitinga, y aquí 5, que va a ser, haciendo una relación de triángulo, 50 sobre 50 raíz de 2. Tenemos que va a ser nuestra distancia de esa curva secundaria en la distancia de 5 raíz de 2. Ya. Dicho eso, pasamos a hacer lo que es las curvas principales de esta inclinada. ¿Ya? Listo. Ahora hacemos las curvas principales. Dijimos que cada 10 metros vamos a hacer una curva principal, ¿no? Por lo tanto, tenemos la 450, la 440, 430, 420, 410 y en la 400. 2, 4, 5, 6. Pero en teoría tenemos que hacer 4, ¿no? Ya. Dicho todo eso, pasamos a hacer el cálculo. Diferencia de altura entre 440 y 400 tenemos que es 40. Correcto, ¿no? 40. Sobre X. 40 sobre X a 50 sobre 50 raíz de 2, haciendo relación de triángulo. Tenemos a qué distancia está esa curva principal, a una distancia de 40 raíz de 2. Esa va a ser la distancia. Dibujando así, ¿no? Partiendo de la cota 400. A esa distancia, en X, con la reglita ustedes lo miden, a esa distancia está su punto de la cota 440, que es una curva principal. Lo propio para la siguiente, que es a los 30. Diferencia de altura va a ser 30 sobre X, que va a ser igual a 50 sobre 50 raíz de 2. 50 sobre 50 raíz de 2, que tenemos, que va a ser la distancia de ese punto a la distancia de 30, raíz de 2. 30 raíz de 2, perdón. Ahora, para la siguiente, que va a ser a los 20. Diferencia 20 sobre X, haciendo relación de triángulo, 50 sobre 50 raíz de 2. Tenemos que va a ser la distancia de, ¿a qué distancia va a estar? A los 20 raíz de 2 va a estar nuestro punto de la cota 420, que va a ser una curva principal. Lo propio para la última, diferencia de altura va a ser de 10 metros sobre X, que no conocemos a qué distancia va a estar. Haciendo relación de triángulo va a quedar 50 sobre 50 raíz de 2, y lo propio que va a ser a una distancia de X de 10 raíz de 2, nada más. Eso sería todo para la curva, para la recta de cota 400 a 450, que es una inclinada, que es esta de acá, ¿no? Como pueden ver, es la única más complicada, ya las otras ya se lo hice, son estas, solo faltaría esta otra, ¿no? Nada más sería eso. Ahora, dicho todo eso, ya ustedes las demás lo pueden hacer sin problema. Ustedes van a hacer el cuadrante 3, cuadrante 2 y cuadrante 1, ¿ya? Ya de una vez lo voy a hacer lo otro para que termine de hacer el cuadrante, que es de 430 a 450, que es la última que me faltaba hacer para terminar el cuadrante, que es esta, de 430 a 450, nada más. Esa recta, vamos a encontrar cuántas hay. Sabemos que cada 5 metros vamos a hacer una curva secundaria, que va a ser a los 435 y a los 445. Son dos, que son estas. Que va a ser diferencia de altura de 430 a 445, 15 metros. 15 metros. Aquí va a ser 15 metros. 15 metros sobre X, ahora haciendo relación de triángulo, va a ser el cateto opuesto, 20 sobre la adyacente, 50. 20 sobre 50, tenemos que va a ser una distancia en X de 37 metros. De aquí miden con la regla, 37 metros, ahí estamos. Ya. Ahora lo siguiente, para la última, curva secundaria, una curva secundaria que va a ser de 430 a 435, son 5 metros de diferencia. Sobre X, y ya estuvo.
5 sobre X, 20 sobre 50, 20 sobre 50. La distancia de 12,5 metros en X. A esa distancia vamos a tener la curva esa, secundaria. Ahora, las principales solo tenemos una, que va a ser a la 440. Diferencia entre 40 y de 430 y 440 son 10 metros. Nada más, ¿no? Curvas principales, 10 sobre X, que no conocemos. Esa distancia en X que no conocemos. Y opuesto, 20 sobre adyacente, 50. Nada más. ¿A qué distancia en X va a estar? Haciendo despeje de X va a ser 25 metros. Nada más. Eso sería todo. Ahora ustedes van a hacer el cuadrante 2, 3 y el cuadrante 1. ¿Ya? Como han podido ver, es sencillo, fácil de hacer. No hay donde chiparse, solo utilizar relación de triángulos. Como dice, continuar haciendo los demás cuadrantes hasta concluir todo. El gráfico que les va a quedar es así más o menos. Ustedes lo van a hacer a mano alzada, como les dije. Estas son todas las cotas que hemos encontrado, ya dibujadas a su respectiva distancia. Como pueden ver, a las 405 hay una curva secundaria, a las 415 hay otra secundaria, a los 425 otra secundaria. Esta sería una principal y una principal. Como pueden ver, las principales están marcadas más gruesas o de un color más fuerte, que se unen entre cotas iguales, 410, 410, 410, 410, como ya les había dicho al inicio, que es nada más y nada menos que unir cotas de la misma altura, 420. Estas igual son curvas principales, que se han realizado cada 10 metros, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente van a ir formando todas las curvas, ¿ya? Como pueden ver, para eso lo que hemos calculado estas distancias en X, para saber la posición de esa cota, lo mismo para la otra, lo mismo para la otra, lo mismo para la otra, y así sucesivamente, ¿ya? No hay nada más, no tiene misterio, es así como se hace, del método semigráfico, y lo hacen a mano, a pulso, si quieren lo hacen en computadora, también no hay problema. La idea es hacerlo a mano. Ahora ustedes van a hacer lo que es las observaciones a conclusión y aplicación, ¿ya? Como mínimo 3 aplicaciones. Dicho todo esto, si no hay alguna pregunta, podemos pasar a concluir la sala, ¿no? Creo que ya están queriendo hacer sus cosas. Tal vez tienen clase. Ya, si no hay más preguntas, por favor pueden activar su cámara. ¿Sí? ¿Cuándo lo va a subir el documento, digo, para ir haciendo y ahí tendría más clara las ahorita preguntas? Lo voy a subir, ¿ya? Lo voy a subir ahorita enseguida nomás, para que ustedes